Hola, hola, bienvenidos a este nuevo espacio llamado Es por Vos en Vivo, donde vamos a estar conversando con mentores de la diplomatura, con alumnos, con deportistas, con entrenadores y con otras personas también sobre otros temas relacionados al desarrollo personal. Vamos a comenzar sobre nuestro fuerte, nuestro núcleo, que es el coaching deportivo, que así nació Es por Vos, ya lo estaremos contando en su momento. Y bueno, darles la bienvenida y hoy me acompañan dos personas que fueron los que inspiraron este espacio de Es por Vos en vivo. Y este espacio nace así de charlas que hemos tenido con el grupo de mentores. Y en un momento, bueno, ahora Pablito se va a presentar, nos va a contar, se le ocurre la idea esto de decir, bueno, ¿y por qué no podemos grabar esto y llevarlo a un espacio donde les pueda sumar a otras personas? Así que para eso estamos acá. Y bueno, la idea es poder compartir diferentes temas, que sea a través de una charla y que poder tener los comentarios de ustedes y seguir desarrollando otros temas. Así que esto es lo que quería decirles como bienvenida, agradecerles por participar también de este espacio y bueno, darles la bienvenida a mis compañeros de hoy, ¿sí? Mis compañeros y también líderes de este espacio, que son Lula y Pablito. Así que buen día, Lu, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Hola, Pablito, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo están? Muy bien por acá, gracias. Me alegro mucho. Bueno, antes de empezar a conversar sobre el primer tema que tenemos hoy, les voy a dar el paso a mis compañeros para que se presenten, nos cuenten un poquito su actividad, su desempeño o lo que están haciendo ahora con el coaching deportivo, qué les motiva a este espacio, bueno, lo que quieran contar. Así que, Lu, adelante. Bueno, mi nombre es Laura de Variazarra, Yapur, pero bueno, me llaman Lula. Yo soy profesora de educación física, también entrenadora de básquet y jugadora de básquet, y coach deportivo hace 4 años que estoy trabajando en el Club Cinco Saltos con categorías formativas y con la primera también. Hice un proceso hace poquito. Y bueno, como coach deportivo vengo trabajando también de manera individual y también en equipos. Así que bueno, todo lo que podamos hoy aportar y contar de experiencia creo que es sumamente importante. Bueno, nosotros también con Pablo somos mentores hace tiempo y el ser mentores también en la diplomatura de coaching deportivo siempre buscamos compartir la experiencia de lo que estamos realizando, de cómo es trabajar en clubes y equipos, así que bueno, espero que hoy pueda ser también un espacio donde podamos compartir estas experiencias y poder también debatir algunos temas. Gracias, Lu, gracias. Pablito, Bueno, mi nombre es Pablo Bordini, soy entrenador de vóley, eh, coach y mentor acá en Sport Boss. Eh, Esta idea de este espacio en vivo surge de reuniones que teníamos habitualmente, en las cuales traíamos temas que trabajábamos y nos iban pasando, y creemos que es importante poder trasladarlo hoy en este espacio como para seguir contando de qué se trata el coaching y cómo trabajamos y lo que nos va pasando, porque lógicamente somos coach y a veces entre nosotros como compañeros nos coacheamos también y nos acompañamos en los procesos. Como entrenador de vóley trabajo en varios equipos, en algunos casos con menores y en otro con adultos, y la utilización del coaching deportivo justamente para acompañarlos eh, en el proceso de la competencia, y no solo de la competencia, sino de la preparación. Seguramente como entrenador y coach no se hacen las dos cosas juntas y a la vez, sino que se va trabajando en distintos aspectos según la necesidad que uno vea en el grupo. Pero creo que el ser coach para un entrenador da muchas herramientas al momento de conversar con un jugador, al momento de enfrentar alguna situación con los padres,
al momento de hablar con la dirigencia. Son todas herramientas muy necesarias para poder tener una buena conversación y una buena escucha con el resto de las partes. Así que nada, esperamos que sea eh, de mucho valor todo lo que podamos hacer en este espacio para que nos escuchen y después que nos contacten, nos pregunten lo que necesiten, porque creo que es la manera que vamos a hacer llegar el coaching deportivo a más lugares y con mayor claridad de lo que es en sí el coaching deportivo. Gracias, Pablito. Y la idea un poco de esto, ¿no? De este primer encuentro es conversar sobre eso, sobre qué es también, ¿no? Qué es para nosotros, cómo lo vivimos como coaches, cómo lo transitamos acompañando equipos, deportistas, en la diplomatura también. Un poco la idea de este primer encuentro es eso, poder compartir qué nos va pasando a nosotros y qué nos sumó a nosotros también el coaching, ¿no? Porque si hablamos yo siempre digo que para mí fue un punto de quiebre, desde que conocí el coaching, de ahí en adelante fue un punto de quiebre en todo sentido, ¿no? Porque hablamos de coaching deportivo, pero en realidad se aplica a la vida en sí. Entonces, un poco la idea es transmitir eso, ¿no? Hay muchas personas que nos preguntan esto que traías, Pablito, decir, ¿y pero qué es el coaching deportivo? Se confunde bastante con el entrenador y demás. Y bueno, esperamos que este primer espacio les lleve un poco de claridad en ese sentido, ¿no? ¿Qué es lo que aporta? ¿Qué es lo que suma también a quienes son entrenadores? Otra de las cosas, ahora les voy a pedir que compartan eso, ¿no? Pero muchas de las cosas que me preguntan los entrenadores es, pero yo tengo que dejar de ser entrenador para ser coach y no. Podés sumar todas las herramientas del coaching, bueno, un poco lo que hacen ustedes también, lo que hago yo, ¿no? Desde de ser coaches y a la vez ser entrenadores, acompañar equipos desde los dos lugares. Así que me gustaría que compartan un poquito esa experiencia, primero qué les sumó a ustedes el coaching deportivo y después qué van transitando en el acompañamiento, cómo lo van viviendo. No sé quién quiere compartir, adelante. Sí, Lula, arranco yo. Dale. Eh, a mí, particularmente como profesora de educación física, me ayudó mucho a poder conectarme con un otro desde un lugar un poco más desde la empatía y desde la escucha y desde poder comprender que eh, como esto de que las emociones propias no van a ser iguales que por ejemplo, mis estudiantes. Entonces, antes, por ejemplo, me pasaba que me costaba un poco, ¿no? Como comprender a un otro. Creo que el coaching deportivo me ayudó mucho a esto, a poder comprender que cada uno tiene su manera de observar el mundo, de poderse relacionar, de poder ver las cosas distintas y diferentes, principalmente eso. Así que me trajo mucha reflexión. Primeramente, mucho poder ver que hay cosas que las creía como verdaderas y únicas. Empecé como a explorar primero en mí, pero sobre todo ver esto bueno, de que mis alumnos, mis estudiantes eran diferentes, distintos, que cada uno, quizás el aprendizaje que yo les brindaba iba a ser para ellos diferente, pero sobre todo esto de comprender lo que sucedía en las clases eran diferentes personas con diferentes emociones y realidades distintas, observando quizás una propuesta de educación física. Eso después llevado a lo que es el deporte también, pero bueno, principalmente a mí me trajo muchas herramientas de gestión emocional y de relación con otros, pero sobre todo esto, creo que una de las cosas que particularmente a mí me cambió es poder entender que las demás personas no iban a observar lo mismo que yo, por ejemplo, observaba en diferentes situaciones. Así que principalmente eso, creo que fue uno de los cambios más grandes y bueno, que me ayudó mucho a poder comprender y ser más empática, sobre todo. ¿Y cómo cambia eso, no? Cuando nos damos cuenta que quienes tenemos enfrente no somos nosotros, que muchas veces lo queremos ver reflejado, es decir, ¿cómo no se da cuenta de tal cosa? ¿O cómo no lo hace de tal manera? Y para mí también, para mí fue ese el mayor aprendizaje, el saber que yo soy uno y acá nosotros ahora somos tres y ustedes dos son otras personas. Entonces, bueno, de ahí viene una de las palabras que invitamos a eliminar del vocabulario, que es el suponer, ¿no? Suponer que lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy sintiendo es lo que tiene que sentir el otro. Para mí también fue como
como es un gran aprendizaje. En mi caso fue como un cambio demasiado grande, diría casi hasta revelador, porque veía el mundo de una manera y lo entendía de una manera cual el coaching me llevó a comprender, a entender, a escuchar, que no lo hacía normalmente, y a empatizar con los demás. O sea, en realidad genera una gran cantidad de herramientas, las cuales uno después las utiliza según las necesidades que tenga. Eh, Personalmente me generó eso, un cambio de visión, de observador, de ver las cosas desde otro lado. No quiere decir que uno cambie, ni es distinto, ni es otra persona. Simplemente cuenta con herramientas que comprende, que antes no, por ahí no lo entendía de esa manera o tenía una sola manera de mirar las cosas. Hoy las miro desde distintos lugares. Uno se equivoca, como cualquier ser humano, pero creo que tantas herramientas que uno va aprendiendo e internalizando hace que uno pueda gestionar rápidamente todo esto. Errores, equivocaciones, momentos que no escucha, porque eso puede pasar. Lo que sí nos da herramienta para gestionarlo más rápido y cambiar el observador de donde lo tenemos. Como entrenador, bueno, es un tema de roles. Hay momentos que uno es entrenador, o en realidad yo soy entrenador en los equipos que estoy trabajando y utilizo el coaching como una herramienta. No se mezclan, no se trabajan a la vez. Sí me da la posibilidad, o creo yo, entender que desde la mirada de coach empiezo a ver situaciones que las manejo de maneras distintas. Y también empiezo a observar que hay tantos mundos como personas que lo habitan. Cada uno está en su mundo. Pero hace que uno pueda empezar a valorar otras cosas y acompañar desde distintos lugares. Por eso, mientras que estoy entrenando, trabajo como entrenador en los equipos, pero también observo qué es lo que sucede y quizás interpreto de otra manera lo que pasa y lo abordo desde otro lugar, no desde el lugar del entrenador. Es un rol que si lo tendría que explicar es medio complejo porque son dos y utilizamos los dos al mismo tiempo, pero creo que nos da herramientas como para poder acompañar a los deportistas. Y después sí, si hay algo que gestionar con algún deportista de manera personal, individual, ya se trabaja en otro lugar, en otro ámbito, ya directamente como coach y no como entrenador. Pero creo que se pueden llevar bien y creo que en mi caso personal me dio un montón de herramientas para poder eh, mejorar mi escucha, mi observación y cambiar el foco cuando no estoy bien en lo que estoy mirando. Escuchándolo se me venía esto de, porque esto posiblemente lo vean deportistas, entrenadores, ¿no? Y me gustaría ahí dividir un poco, es decir, cómo vivimos nosotros esto, porque los tres somos deportistas, al mismo tiempo de ser entrenadores y ser coaches, somos deportistas. ¿Cómo lo vivimos eso? Para que por ahí un deportista diga, bueno, a ver cómo realmente alguien que tiene estas herramientas vive su deporte. Yo particularmente, a mí me cambió, pero el panorama 100%. De hecho, bueno, algunas veces lo he contado, yo dejé el deporte profesional justamente por no poder gestionar lo que me pasaba, más allá de otras cuestiones, pero esas frustraciones que no tenía manera de trabajarlas y me llevó a dejarlo, ¿no? Y después, ahora volviendo, ya de adulto, al deporte, noté que fue un cambio muy grande en el sentido de que ya no estoy solamente pensando en el resultado, ya no estoy quedándome enganchado en el error. Bueno, todas esas herramientas que un poco traían los dos, ¿no? De que vamos incorporando y que también nos sirven como deportistas. Entonces, un poco me parece que está bueno que compartamos eso, ¿no? Cómo lo vivimos cada uno de nosotros desde el lado del deportista. Y después, cómo lo vivimos de entrenadores. No sé qué sintieron ustedes, ¿no? Que también son deportistas de toda la vida, de venir haciendo deporte, incorporar el coaching y cómo lo viven ahora. Sí, yo, por ejemplo, era muy impulsiva. Eh, bueno, juego al básquet de los 10 años
Y me pasaba que dependiendo del momento de la competencia, me encontraba en momentos donde no podía resolver y era muy impulsiva respecto a cuando venía el enojo. Y generalmente me iba por 5 faltas. En el básquet tenés hasta 5 faltas para poder hacer y yo terminaba haciendo las 5 faltas, me molestaba con el árbitro, salía, bueno, terminaba con una sensación de bastante enojo. Después cuando terminaba el partido, me sentía la verdad que quizás podría haberlo hecho de otra manera, entonces me quedaba también un poco con esa conversación post partido bueno, de no sentirme cómoda con las decisiones que había tomado. Y esto me pasó muchos años. Generalmente cuando las competencias se ponía así, nuevamente, con algo de dificultad me enojaba bastante. No frustrándome, pero sí el enojo. El enojo era la emoción que más me costaba gestionar. Y cuando empecé a transitar la diplomatura y empecé a trabajar en mí, bueno, pude como comenzar a ver de que, bueno, principalmente yo me enojaba mucho con el árbitro. De hecho, cuando ya llegaba el arbitraje a la cancha, uy, decía, mira quién vino, este árbitro no me gusta. Y es un comentario muy particular del deportista. Observar quién viene, entonces, bueno, como que ya uno se anticipa. ¿No? Como que ya el árbitro ya vino de esta persona, ya me predispongo de esta manera. Y, y después luego cuando empecé a transitar la diplo, me pasó poder ver esto, de que yo no iba a poder cambiar cuestiones de arbitraje ni cuestiones que quizás iban fuera de mí como deportista, entonces empecé como a poderlo gestionar de otra manera. Eh, una de las técnicas que a mí me ayudó y es algo que brindo siempre cuando trabajo con los equipos es el mindfulness, la respiración consciente, porque cuando yo empecé a practicar previo a ir a jugar un partido, empecé a notar que había un poco más de separación entre la respuesta que yo quería dar y el estímulo. O sea, como que sentía que no había tanto impulso. O sea, podía tomarme esa pausa y decir, bueno, no, esto me enoja, pero lo resuelvo de otra manera, de lo que dependía de mí. Entonces ahí empecé a gestionar bastante esa emoción y después me encontré como jugando un poco mucho más tranquila. Empecé a notar que cuando salíamos con presión abajo del aro, no se me dificultaba tanto, estaba como mucho más atenta a todo, como más tranquila en ese sentido. Eso fue uno de los cambios más grandes que tuve, que ya no había una sensación de que no podía con esa situación, sino que realmente la gestionaba y que tomaba otras decisiones. Eso fue como el mayor cambio que noté. Y al tomar mejores decisiones hacía que yo podía estar más en la cancha, me sentía mucho mejor, finalizaba los partidos de otra manera. Así que ese fue uno de los grandes cambios que viví como jugadora. Eh, y si bien hoy puede aparecer un enojo, lo suelo gestionar y no llego a ese punto de que me saquen de la cancha por las faltas y demás. En mi caso, no me generaba por ahí enojos, sí me generaba mucha frustración. El vóley es un deporte de rol constante en las cuales no hay, como decimos nosotros, acá no hay empate, es buena o mala. No hay otra opción. Por ahí no me aparecía el enojo, pero sí la frustración era algo que no podía manejar. Creo que ahí coaching generó muchas herramientas. Yo tomé coaching en la última etapa que estuve jugando, ahora ya no juego más, lo hago solo para divertirme o en algún entrenamiento que haga falta. Sí me dedico al mountain bike y al gravel y desde que dejé de jugar tomé esta disciplina para poder seguir entrenando y lo que sí me dio el coaching es orden mental en lo que voy a hacer. Eso me hizo hacer como un mapa mental de lo que quiero durante el año y hacia dónde quiero ir en relación a las competencias o a los entrenamientos. Entonces me dio orden, me dio objetivos claros, me enseñó que con objetivos cortos, medianos y largos uno puede diagramar todo un trabajo. El ciclismo es netamente individual, uno corre contra uno mismo, no hay mucho más que eso, y eso genera que una necesidad de una disciplina bastante
tomada como en serio para poder cumplir esos objetivos. Entonces me ordené un montón en poder lograrlos. Al principio quizás lo hice de manera más desordenada. Hoy me siento que de la mano de coaching logré ordenarme, seleccionar carreras, entrenar todo el año, saber lo que no es una carga entrenarse, sino que es una necesidad para poder ir a competir. Y eso me dio mucha disciplina. Yo sé que tengo que entrenar para poder correr, sé cuándo voy a correr, sé qué voy a correr, entonces eso generó un orden. Todo eso te lo da el coaching y creo que nos enseña o nos da herramientas para después poder acompañar a otros a que generen ese orden en lo que quieren hacer. A la gente que coacheo, que acompaño en procesos cortos, porque lo tomamos como procesos de 4 a 6 sesiones, lo que siempre más noto es que lo que hay, más allá del enojo, de la frustración, es un desorden en lo que quieren hacer. Cuando logran verlo, logran encauzar sus objetivos y sus ideas, entonces generan un orden general, lo cual los lleva a estar mejor y a poder en lo que necesitan. Así que nada, en mi caso personal, como deportista, me generó un orden eh, que hoy hace que yo esté entrenando durante todo el año, más allá que compita más sobre el verano que sobre el invierno, pero yo ya tengo diagramado mis entrenamientos y mis carreras en base a este orden que me dio el coaching. Qué bueno eso que traes, Pablito, porque justamente una de las cosas que a veces que nos preguntan, ¿no? En qué hace un coach? Y es acompañarte a lograr objetivos, ¿no? Desde una metodología de escucha, de acompañamiento, de no guía, pero el foco está en el objetivo, en qué querés lograr, ¿no? En esto de que si vos no te planteás bien, no te organizás en lo que querés lograr, es como que vas a la deriva. Entonces, un poco lo que hace el coach también es, de forma individual y grupal, acompañar a ese orden y a establecer ese foco. Que a veces todas las cosas o por lo menos a mí en mi caso, de los deportistas que acompaño, vienen por ahí también, ¿no? Por decir, por la falta de claridad, ¿no? La frustración, el enojo o un montón de cosas que aparecen, emociones, vienen por la falta de claridad. Entonces ahí es donde nosotros intervenimos para justamente que el deportista pueda definir hacia dónde va. Ese es el punto, ¿no? Que me gustaría que lo compartamos eso, del lado del coach, ¿no? Nosotros como deportistas y ahora como coach. Y yo coincido en eso, que es también el acompañarlos a que tengan claridad. Una vez que tienen esa claridad, ya todo lo que les va pasando empieza a tomar forma, empiezan como a darse cuenta de dónde puede venir, cómo empezar a trabajarlo, y ahí entran las herramientas del coaching, ¿no? A mí particularmente, ahora quiero que compartan ustedes, me pasa eso cuando llegan los deportistas que llegan como perdidos, como que sí, ¿y cuál es tu objetivo? Y jugar en primera. ¿Y qué más? Y no sé, y jugar en primera. Y si eso no pasa, ¿cómo si eso no pasa? Es como que hay, hay una falta de foco y de alternativas también, ¿no? Porque sabemos que podemos llegar o no. Pero bueno, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si sí? Porque si llegás también, ¿qué vas a trabajar? Entonces, bueno, un poco esto es lo que a mí particularmente me pasa con los deportistas y muchos de las personas que llegan a estudiar también, en la diplomatura vienen con esa incógnita, ¿no? Es decir, y sí, vengo porque quiero incorporar y por ahí no sé para qué, quiero acompañar, no sé de qué manera, y resulta que empiezan a transitar el primer nivel y empiezan a acompañarse a sí mismos. Se dan cuenta que es lo fundamental, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes como coaches acompañando? Sí, creo que, José, hay que diferenciar esto que compartís. Una cosa es cómo uno llega a una búsqueda de formación, de que escuchamos. Yo, por ejemplo, escuchaba esto del coaching deportivo. Primero que el coaching. Cuando vi y averigüé qué era, dije, bueno, si es referido a algo que yo quiera hacer, tiene que ser desde lo deportivo. Y ahí conocí a Sport Boss, donde pensé primero que iba a tener herramientas para poder aplicar como profe o como entrenadora directamente en los deportistas. Y bueno, la Diplo me llevó un poquito más hacia observarme a mí misma, a poder trabajar en mí y después
a medida que fui transitando y entendiendo, digo, bueno, esto es coaching deportivo. O sea, a esto se refiere con comenzar a explorar cómo uno gestiona emociones, qué emociones identifica, porque en realidad yo tenía como una idea, pero no las conocía en profundidad ni que había una gestión. Siempre pensé que las emociones se controlaban bueno, que a mí me costaba controlarlas y después entendí que hay una gestión. ¿Por qué lo llamamos gestionar y no controlar? Comprender y entender de que las emociones vienen. Entonces me empezó a traer otros conceptos, por eso digo que de una manera distinta, y me ayudó esto a poder algunas cosas sacarle un poco de tensión y ordenarme desde mi ser, desde mi interior. Y luego cuando ya finalicé la diplomatura, que es un camino de mucha transformación, atletas o deportistas es otra cosa. Es totalmente distinto porque ahí nosotros acompañamos en esto que hablábamos recién de los objetivos, de cómo llega el deportista y hacia dónde quiere llegar, o cómo está el equipo y qué quiere lograr. Y en mi caso, son generalmente padres que llegan con a veces con preocupación sobre todo, ¿no? De que ven a sus hijos que están angustiados, que la competencia se les dificulta, que no finalizan bien cada vez que finaliza un partido. Es como una mirada de padres hacia sus hijos deportistas. Entonces preguntan y dicen, bueno, Lula está trabajando desde este lugar como coach con jugadores de básquet, entonces llegan a preguntarme, bueno, qué es, si yo los puedo acompañar y me cuentan la situación actual de sus hijos. Ahí comienza esta exploración, bueno, de que esto lo adquieren en la formación, ¿no? Cómo empezamos con esa primera charla. Eh, y también han venido, bueno, entrenadores que me dicen, bueno, Lu, tengo una situación de equipo que no se comunican o están teniendo dificultad, que yo noto que no logramos objetivos. Bueno, es otra manera de intervenir. Creo que cada proceso que inicia es totalmente, nuevamente distinto. No es que nosotros bajamos como una receta, de decir, bueno, dependiendo si es individual o equipo, ya sabemos qué es, sino que tiene que ver con conocer toda la realidad, ya sea de ese equipo o ese deportista, y ahí comenzamos a acompañar con estas herramientas. A mí desde el lado del coaching lo que me dio, bueno, creo que ya lo dije, es la escucha, sumamente importante para poder interpretar qué es lo que pasa alrededor de uno, y ir visualizando dónde puede estar el conflicto. Tenemos mucha visualización en la búsqueda de los conflictos, habitualmente cuando son en equipos, aunque en lo individual también con los jugadores es bastante claro cuando están en conflicto. Y la realidad es que cuando llegan con un desorden, entiendo yo, emocional, de no saber bien qué es lo que le pasa. Saben que hay algo que le pasa, que les está haciendo como un ruido raro, eh, en el momento de entrenar, en el momento de competir y hasta en lo diario. Entonces, bueno, ahí empieza como una exploración nuestra en el sentido de acompañar a que esos deportistas encuentren qué es lo que sienten que les está pasando antes de empezar a trabajar. Entonces es toda una exploración. Muchas veces pasa que con una pregunta que uno puede encontrar para dársela a ese deportista, el deportista eh, se da cuenta de lo que le está pasando y ahí puede mejorar rápidamente. eh, pero a mi manera de ver el tema de coaching pasa por el general de la vida para todos. Nuestra escucha se activa, estamos más perceptivos de escuchar qué es lo que pasa alrededor, entender de que el problema es del otro y no de uno, entonces nos pone en una perspectiva en la cual vamos a acompañar y no vamos a juzgar lo que le está pasando. Mm. Entonces todas esas situaciones hacen que uno pueda generar confianza en el otro y empatía, y el deportista pueda abrirse y buscar la solución a lo que le está pasando. Pero sí creo que pasa todo por un orden, en lo deportivo hablamos, ¿no? De encontrar objetivos, de encontrar claridad, de encontrar el saber hacia dónde quieren ir.
muchas veces deportistas en competencia se traban en la mitad de la competencia sin saber bien qué es lo que está pasando. Entonces ese es el momento que uno acompaña para ver si ese deportista puede destrabar la situación. Pierden los objetivos, o sea, por malos resultados, por lo que sea. Entonces ahí es donde trabajamos nuevamente. Y hasta la vida en general, cuando charlamos con amigos pasa de que uno se da cuenta que alguien cercano está queriendo decirle algo y no sabe cómo. Entonces uno con sus herramientas puede acompañar. Por eso decimos que esto es una forma de vida, ¿no? No es solo basado en el deporte, sino que el coaching nos atraviesa y hace que podamos ver desde otra manera distintas realidades. Eh, y siempre digo lo mismo, el deportista va a ser acompañado por un coach si quiere ser acompañado. No es que nosotros vamos y nos ofrecemos a nada, sino que el deportista se acerca con un problema o con algo que no está pudiendo resolver y es ahí donde nosotros generamos el momento de poder trabajar en distintos procesos para poder acompañarlos. Qué bueno. Bueno, yo creo que en esto nos daría para horas seguir, ¿no? Encima con lo que nos gusta a nosotros charlar sobre estos temas. Así que bueno, este era como un primer encuentro, como para ir dando un poco de claridad de qué se trata, esto que hacemos, esto que amamos, que es el coaching deportivo, poder compartir eso, ¿no? Cómo lo vivimos como entrenadores, como coaches, como deportistas. Y bueno, sobre todo que sirva para esto, para traer claridad y para que sepan también que todo lo que necesiten saber más, ahora igual debajo del video, nuestros links, también nuestras redes, en nuestra web, para que nos puedan consultar lo que necesiten. Y bueno, agradecerles, Lu, Pablito, por este primer encuentro. Pudimos hacerlo finalmente después de varios intentos, así que bueno, acá estamos y bueno, agradecerles mucho por este espacio y ya pronto estaremos de nuevo compartiendo ya sobre otro tema puntualmente. Así que gracias a ambos. Un placer, gracias. Sí, gracias por el espacio, que tanto lo hemos conversado y bueno, hoy es realidad y ojalá lo mantengamos en el tiempo para poder dar más claridad sobre lo que es el coaching deportivo. Gracias a los dos. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO. Babe, I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. We crank the AC to 17.